El alquimista rúnico. Capítulo 751. Lazos perdidos y nuevos reclutas. Damián le pidió que tomara asiento. La conocía. Bueno, el viejo Damián sí. Todos sus recuerdos de ella estaban llenos de calidez y cariño. Era una de las últimas empleadas leales de la familia Sumblade. Damián había asumido que hacía tiempo que se había ido de la casa destrozada, pero aún estaba allí. Tal vez debido al cambio de línea temporal que experimentaron Einar y Ebrin, su camino en la vida se había desviado un poco de alguna manera. Para ser sincero, fue aterrador no recordar que tu línea temporal había cambiado. Ni siquiera un trascendente o un jugador de cuarto rango como sea Snake recuerda que esta no es su línea temporal original. Pero claro, si la mazmorra hubiera cambiado algo antes de entrar en la mazmorra de la Espada Suprema, ¿lo recordaría siquiera Damián? Probablemente la respuesta era no. Entonces, ¿su línea temporal era realmente la original? Damián despejó su mente de los extraños pensamientos existenciales y se concentró en la mujer bestia sentada frente a él. Una cosplayer perfecta era lo único que le venía a la mente al ver su rostro anguloso, con orejas naranjas y oscuras y esponjosas. Tenía 37 años y una complexión bastante atlética. Y una pugilista por excelencia. Su rango seguía siendo de primera, pero estaba en su tercer trabajo y estaba muy cerca de ascender de nuevo. Para los civiles normales, el mayor problema era subir de nivel. Podían cazar a las bestias y monstruos que vagaban por el bosque, pero eran escasos. No eran ideales para subir de nivel a menos que apareciera un monstruo o una bestia de maná excepcionalmente fuerte. Pero, de nuevo, los jugadores normales de primer y segundo rango no tendrían ninguna oportunidad contra semejante monstruo o bestia en la naturaleza. Esther, dijo Damián, ¿cómo estás? La mujer bestia pareció tensa por un segundo, pero su pregunta tranquila la hizo sonreír. ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Damián. Cuando Lord Sumblade partió para unirse a la guerra con tu hermano mayor, solo Lady Tessa se quedó, así que cuando nos llegó la noticia de la derrota de Dawnstar, algunos decidimos abandonar Dawnstar, y yo me llevé a Lady Tessa conmigo. Apenas podía recuperarse en ese momento, tras haber perdido a todos sus hijos y a su esposo. Me llevó mucho tiempo convencerla de que volviera a la vida. No habría tenido éxito si tus dos hermanas no se hubieran esforzado al máximo conmigo. Le mentí y le dije que existía la posibilidad de que regresaras de la mazmorra y que protegerías al pequeño Elías. La razón principal por la que he venido hoy es para agradecerles como es debido. Hicieron realidad mis palabras. Protegieron al pequeño Elías. Él nos contó todo lo sucedido. Es un milagro que sigan vivos. No, debería ser yo quien te agradezca por cuidarla. No debería haberlo traído. Has hecho un esfuerzo extraordinario por ellos, respondió Damián. Según el barón Rícitos de Oro, el imperio solo tomó entre 3.000 y 4.000 prisioneros de guerra tras el fin de la guerra. La mayoría murió combatiendo. Algunos tuvieron la oportunidad de retirarse gracias a su rey y al abuelo de Maelor. Era muy poco probable que su padre biológico y otros familiares hubieran sobrevivido y sido encarcelados. Einar y Ebrin ya le habían contado que su madre y sus hermanas vivían en el santuario. Sus dos hermanas mayores estaban casadas con los segundos hijos de dos nobles de la Estrella del Alba o con nobles de rango inferior, como un caballero con título. Ambas tenían sus propias casas. No eran precisamente grandes ni lujosas, pero llevaban una vida relativamente buena. Ambas incluso tenían varios hijos. Einar le había dado una buena casa a su madre. Ella no había mencionado a la mujer bestia que vivía con ella. Elías vivía actualmente con ella, eso lo sabía. Debería irme, dijo Esther. Una vez más, muchas gracias por traerlo de vuelta. Ah, ¿no quieres el trabajo? Preguntó Damián. Yo no estaba, aprobaste todas las pruebas. Me encantaría tener a alguien en quien confiar. Eres justo el tipo de persona que busco, dijo Damián con una sonrisa. Además, el sueldo es de 75 de oro al mes. ¿75? Los ojos de Esther se abrieron de par en par. Eso era el triple de lo que ganaban la mayoría de los funcionarios del santuario. Sin embargo, su sueldo lo gestionaría el propio Damián, ya que era para sus 5 asistentes. Simplemente daba lo que los funcionarios del gobierno ganarían en su antiguo mundo, si se convertía a la moneda de este mundo. Damián continuó. Habría demasiadas solicitudes si mencionara eso en el aviso. Esther asintió mecánicamente. Eso es lo que reciben los caballeros de alto rango al mes. La confianza no es fácil de ganar. No quisiera que nadie se fuera después. Esther salió de su aturdimiento, mostrando un ligero pánico.
Aunque parecía madura y muy aguda, su personalidad sentimental contrastaba marcadamente con eso. Sin embargo, era muy confiable cuando se la necesitaba. La persona perfecta para criar a un niño. Sé leer y escribir, pero no sé mucho de leyes ni de deberes oficiales en el santuario. Quizás no sea, Damián la interrumpió a media frase. Si le conviene, por favor, venga a Santún mañana a las 8. Está contratada. Pero, si tienes otras responsabilidades, lo entenderé si decides no aceptar este trabajo. Damián señaló la puerta lateral y dijo. Detrás de esa están las personas que ya entrevisté. ¿Puedes esperar ahí con los demás para que pueda terminar de hablar con los dos últimos candidatos? Ah, sí. Por supuesto, respondió Esther, levantándose y caminando apresuradamente hacia la puerta. Piénsalo. Realmente serás de gran ayuda para mí. Esther asintió, sus ojos mostraban una ligera sorpresa, sus emociones estaban a punto de mostrarse, pero rápidamente las controló y se dio la vuelta. Damián ya tenía sus 5, pero aún así escuchó a los dos últimos candidatos, dejó comentarios en sus perfiles y les dijo que esperaran también en la otra sala. Su elección no cambió. Los dos últimos eran buenos, pero los demás simplemente se ajustaban mejor a sus necesidades. Damián tomó los perfiles de 5 personas después de un minuto y abrió la puerta de la sala lateral que había habilitado para las entrevistas en su oficina. Dame Serapina Dusquale, Celestine Grayspire, Agatha, Valen Newmarsh, Esther, y a las demás, gracias por su tiempo. Tenemos sus perfiles y nos pondremos en contacto con ustedes cuando haya un puesto disponible que se ajuste a sus necesidades, dijo Damián. Capítulo 752. Lazos perdidos y nuevos reclutas 2. 5 se quedaron con expresiones de felicidad, emoción e incluso nerviosismo. Una vez que los demás se marcharon, Damián los invitó a su oficina y activó su habilidad de transmutación en la habitación temporal de madera. La transmutación deshizo las fibras de madera, reduciéndolas a un polvo tan suave como la arena. Sabía que era posible, pero solo después de algo de práctica, Damián logró hacerlo sin esfuerzo. No todo era fácil de transmutar, ni siquiera posible en algunos casos. Cuanto más densa era la estructura molecular del objeto, más difícil era transmutarlo. Cuanto menos denso, más fácil. Sin embargo, no era tan sencillo. Factores como el tipo, el tamaño y el peso atómicos, y la compatibilidad ambiental también influyeron. Necesitaría mucho tiempo para estudiar los efectos de esta habilidad en diferentes materiales. Por ahora, Damián estaba contento de tener por fin un botón para borrar sus hechizos de tipo madera. Estos no se cancelaban una vez lanzados. Normalmente tenía que talar la madera o quemarla. Nada sofisticado. Con un hechizo de agujero de gusano y viento complementario, todo el polvo fue arrojado por la ventana protegida. Su oficina volvió a estar completa. Las 5 personas tuvieron diversas reacciones, desde la impresión y la sorpresa hasta la confusión absoluta. Damián añadió 4 elegantes sillas de madera junto a la que ya estaba frente a su mesa y tomó asiento. Tras él, los 5 también se sentaron. Damián les entregó 2 copias del contrato que había preparado a cada uno. Esto es como un contrato de maná, solo que no usaremos maná ni nada, solo tu firma. Puedes tomarlo como un juramento mío. Si hay algo que no entiendas, pregunta. Si hay algo que no puedas aceptar, dilo ahora, dijo Damián. Los 5 comenzaron a leer el documento de 2 páginas. Damián había incluido cláusulas sobre confidencialidad y las consecuencias del incumplimiento. Sus funciones abarcaban desde tareas de asistente hasta la gestión de su trabajo administrativo e incluso su representación, de ser necesario. También se mencionaban sus salarios y sus vacaciones semanales. Estarían obligados a responder ante emergencias en cualquier momento, pero, por lo demás, solo uno de ellos podía tomarse un día libre a la vez, siguiendo un horario rotatorio o intercambiándolo con otros. Celestine fue la primera en terminar de leer y levantar la vista, con la mirada fija en él como si acabara de encontrar un libro raro en una librería vieja. Entonces Valen terminó y levantó la vista, seguido de Serapina, Agatha y Esther. ¿Alguna pregunta? Preguntó Damián. No, detalla todo lo que quería preguntar, respondió Celestine. Y muchos más después de eso, añadió Valen. ¿Puedo preguntar algo? Preguntó Agatha nerviosa. Damián asintió. ¿Qué significa representarse a sí mismo, señor guardián? Buena pregunta, respondió Damián. Como todos saben, estamos cambiando el sistema de gobierno del santuario desde la base. A las nuevas reuniones del señor de la casa no asistirán los 7 líderes del santuario. En cambio, la Cámara de los Lores tendrá representantes, 3 por líder.
Ellos serán quienes planteen los problemas que observamos en nuestra parte del territorio del santuario. Entonces, ¿seremos tu voz en la Cámara de los Lores? Preguntó Serapina. Sí, pero no todos. Sobre todo, necesito que me ayuden en el trabajo diario. Solo uno de ustedes asistirá a las reuniones diarias de la Cámara de los Lores. Hasta que decidamos quién es el más adecuado, rotarán, yendo cada 5 días. Sé que algunos pueden tener dudas al respecto, pero no se preocupen, no es la razón principal por la que contraté a la mayoría, respondió Damián. Vale, Newmarsh preguntó. Mi señor, el contrato menciona que no podemos revelar ninguna información confidencial al exterior. ¿Cómo sabremos qué cosas se consideran importantes? Sería mejor que no hablaras de trabajo con nadie. Así no tendrás que hacerte esas preguntas. Pero si aún así no puedes evitarlo, te diré lo que es ultra secreto. Y la mayoría de las veces, podrás juzgar por ti mismo, respondió Damián, arqueando una ceja. Los otros 4 sonrieron, rompiendo un poco la tensión. Fue intencional. Valen sabía muy bien lo que significaba sensible. No preguntaba por sí mismo. Era una pregunta calculada para evaluar el tipo de relación que Damián quería con los 5. Damián podría haber respondido con amenazas o suavizar el ambiente con humor. La pregunta de Valen fue una indagación ingeniosa, pero podría haberle salido mal si Damián realmente lo hubiera considerado tan tonto como para no saber qué era importante y qué no. No es solo una pregunta. Es una prueba sutil del temperamento de Damián. Como nadie preguntó nada más, Damián concluyó. Bueno, fírmalo si estás de acuerdo y preséntate aquí mañana a las 8 en punto. Una pila de informes estará esperando tus ojos observadores. Con una sonrisa, los 5 firmaron y se pusieron de pie, entregándole ambas copias del contrato. Uno es para que lo conserven. Memoricen las reglas. Es la prueba de que todos se han convertido en funcionarios del santuario, dijo Damián. Mientras todos empezaban a marcharse tras hacerle una reverencia, Damián notó que Esther no se había movido de su sitio. Los demás la miraron, pero al ver que a Damián no le importaba, continuaron su camino. Los guardias les mostraron el funcionamiento del ascensor y los acompañaron. ¿Esther? Preguntó Damián. Lady Tessa no sabe que estoy aquí. Hay algo que no sé si debería decir. No lo hagas si crees que no está bien. Si viola su privacidad, respondió Damián. No, no es nada de eso, dijo Esther, y luego asintió, decidida a hablar. Lleva 3 o 4 días intentando verte. Le dije que les dijera a los guardias su nombre completo, pero no quiso. Cree que te molestaría. Pero cuando te presentaste como una hoja solar el día de la reunión, pensé, dile que venga cuando le convenga. Mi identidad no es un secreto. Puede traer también a Elías. Supongo que se enfadará conmigo, dijo Damián con una sonrisa educada. Esther asintió repetidamente, hizo una reverencia y salió de la oficina, diciendo que volvería mañana a las 8. Damián sonrió en la oficina vacía. No la conocía bien, pero aún así se sintió mejor tras escuchar su confirmación. Capítulo 753. Madre y primer día de trabajo. Al día siguiente, Damián tenía a sus 5 asistentes presentes en la oficina. Como era su primer día, Damián recurrió al anciano asistente y a otros para familiarizarlos no solo con el edificio del santuario, sino también con el trabajo habitual de un funcionario del santuario. Junto con Esther, su madre biológica y Elías habían subido al 7º piso. Afuera de la oficina de Damián había un gran pasillo que separaba las 4 partes de la planta circular. El pasillo contenía sofás acolchados. Los 2 estaban sentados allí. Una vez que Damián envió a los 5 a familiarizarse, le dijo a Esther que llamara a los otros 2 al salir. Su madre biológica, Tessa, y su hermano menor, Elías, entraron. Elías lucía un aspecto bastante formal y recatado, con ropa elegante. El vestido de su madre era normal, ni demasiado elegante ni demasiado sencillo. Una delgada línea entre ser pobre y noble. La dama había aprendido a vivir así durante años. Damián les hizo un gesto para que tomaran asiento. Damián, te ves mayor, dijo Tessa. Elías hacía todo lo posible por ignorar la existencia de Damián. Estaba realmente molesto. Sí, la transformación ha cambiado mi apariencia, dijo Damián en su tono normal. Un trascendente. Probablemente el primero en un siglo de historia de los Sumblae, murmuró Tessa. ¿Qué le pasa? ¿Comió algo en mal estado? Preguntó Damián, mirando a Elías. Tessa sonrió y respondió. Está enojado porque no lo dejaste pelear en la última guerra de demonios. Bueno, iba a decirle que podría unirse a Sam para conquistar mazmorras, pero si se enfada, ¿qué puedo hacer?
Preguntó Damián. La cabeza de Elías se volvió bruscamente hacia Damián desde la dirección de la gran ventana abierta. Lamentablemente no hay nada que puedas hacer, añadió Tessa. Sam. ¿Dónde está? ¿Ya está en el calabozo? Intervino Elías de repente, como si ya no existiera la palabra enfado en su diccionario. Está en la fortaleza de piedra. Pregúntale tú mismo si puedes unirte o no. Elías se levantó apresuradamente y corrió hacia la puerta, dejando atrás un extendido gracias, hermano. Sam. ¿El invocador de tormentas? Preguntó Tessa. Damián simplemente asintió. Elías debió de haberle contado historias sobre su tiempo en la mazmorra y el mundo de los hombres cerdo. Con un trascendente cuidando de Elías, no tendría que preocuparse mucho por eso. ¿Querías conocerme? Preguntó Damián, yendo al grano. Era evidente que no quería decirlo delante de Elías. El rostro de Tessa se puso serio al asentir. Sí. Hay algo que quiero pedirte. Es solo una petición, nada más. No tienes que hacerlo si te incomoda. Pero, por favor, si al menos pudieras conseguir la información que necesito, me sería de gran ayuda. Damián ya sospechaba lo que iba a preguntar. Tessa continuó. Sé que probablemente no haya esperanza para esto, pero puedes usar tus portales y el estado de guardián para verificar si los prisioneros Dawnstar del emperador tienen a tus hermanos o a tu padre. Damián también fue informado de eso. Planeaba pedirle al emperador que liberara a todos los prisioneros de guerra de Dawnstar, pero tuvo que retrasar el proyecto de la puerta de acceso. Se había ocupado de otras cosas hasta que al menos alguien encontrara una fuente de metal utilizable compatible con las inscripciones rúnicas. Supongo que podría visitar los 3 países una vez a la semana, construir las puertas, obtener las firmas de todos en el contrato de maná del Tratado de Paz y hablar sobre algunos acuerdos y otras cosas. Tengo planes para eso, respondió Damián. Tessa exhaló. Vale, bien. Intenté hacerlo de otras maneras, pero no es fácil. ¿Algo más? Preguntó Damián. No, nada. Solo, cuida de Esther. A veces es torpe y comete errores. Pero nunca traicionará tu confianza. Lo sé. La recuerdo. No es lo único que recuerdo. Hay más. Un mago con una túnica y una cadena alrededor del cuello. Una mano quemada, dijo Damián. Los ojos de Tessa se abrieron de par en par, su delgado cuerpo tembló un poco. Esa fue toda la confirmación que Damián necesitaba. La figura de las pesadillas que el señor demonio les mostró a él y a otros era real. ¿Por qué estaba borroso entonces el rostro del tipo? Después de un minuto, Damián insistió. ¿Lo conoces? Una vez más, Tessa levantó la vista y su cuerpo empezó a temblar. Era extraño. Había un rastro de maná en su cuerpo a pesar de ser mundana. ¿Eso tenía que ser, contrato de maná? Preguntó Damián. Solo entonces el maná de su cuerpo se calmó. Tessa asintió, inhalando profundamente como si llevara horas sin aire. No podría sacarle nada. Intentaré recuperarlos, concluyó Damián tras el breve reencuentro. Gracias. Y gracias de nuevo por traer de vuelta a Elías. Damián simplemente asintió. Tessa continuó. ¿De verdad le diste a Elías tu nave voladora? No te la pidió ni nada, ¿verdad? No. Es suyo, respondió Damián con una sonrisa. Hay un generador de maná dentro que funcionará durante unos años. Ya se lo advertí, pero deberías recordarle constantemente que no revele esa información a nadie. Tessa asintió y se levantó. Damián se levantó con ella, acompañándola hasta la puerta. Antes de salir, Tessa se giró hacia él y dijo vacilante. Estás ocupado, pero significaría mucho para todos nosotros si nos visitaras de vez en cuando. Damián no tenía ni idea de qué decir. Sin embargo, tras unos segundos, asintió, sin prometer nada. Fue suficiente para dibujarle una sonrisa. Damián volvió a sus diseños rúnicos durante la mayor parte del día. Una vez que un asistente trajo comida al 7º piso, Damián almorzó. Todos los días, el santuario atendía a todos sus empleados, incluyendo guardias y soldados de guardia. El ejército contaba con su propia cocina y edificios fuera del santuario para todos los exploradores. A los mundanos se les daba alojamiento, pero había 4 o 5 personas en una sola habitación con baños comunes y demás. Damián quería construir muchos edificios del santuario, y entre ellos también estaba un palacio para el cuartel general del ejército. Después del almuerzo, Damián recibió a sus 5 asistentes. Les pidió que trajeran cientos y cientos de informes del primer día de exploración de las mazmorras de los demonios y sus propios soldados. La sala de almacenamiento de archivos era lo suficientemente espaciosa.
Podía dividirla, darle a cada uno su propio escritorio y convertirla en un espacio de trabajo compartido donde las personas pudieran trabajar o incluso comer. Eso haría las cosas más fáciles en lugar de estar corriendo de un lado a otro y molestándolo a veces. Incluso podría instalar una o dos lámparas de maná, algunos hechizos de aislamiento en las paredes. Un pequeño estante lateral para pergaminos de referencia comunes y tal vez un tablero para actualizaciones o tareas. No sería lujoso, pero sí funcional. Mejor que dejarlos deambulando con papeles y sin sitio donde sentarse. Damián recogió los documentos más importantes, aquellos con ese título. Todos los documentos provenían de funcionarios destinados en la isla de los demonios, recopilados de demonios o escritos a medida que cada líder del equipo de exploración de mazmorras describía sus experiencias. Aquellos que los demonios y los soldados realmente querían informarle estaban marcados como importantes. La lista de análisis de reliquias de mazmorras también estaba allí, organizada en la sección específica de cada mazmorra. Para mayor eficiencia, Damián había entregado los archivos de la misma mazmorra a cada asistente, según correspondía. No quiero los detalles. Por primera vez, solo tienen que leerlo una vez y anotar las cosas importantes que puedan contarme. Los temas que me interesan son el origen del metal, los monstruos raros con habilidades únicas, cualquier descripción interesante de las reliquias de la mazmorra, y el entorno y la civilización de la mazmorra. Los archivos de las reliquias de mazmorras de rango alto y superior estaban en manos del propio Damián. Cada reliquia estaba numerada, así que solo tenía que dar el número y se la llevarían. Y entonces empezó el interminable maratón de informes. Los minutos se convirtieron en horas, y apenas habían rozado la superficie de todos los archivos compilados. El amuleto raíz de ceniza brilla con brasas y se arraiga en la carne, uniéndose lentamente a su portador, lo que aumenta su capacidad de retención de maná. La criolinterna arde con una luz helada que nunca se derrite, pero absorbe el calor del aire. La espada glifo de Wall atraviesa ilusiones y verdades por igual, dejando heridas que solo los mentirosos pueden ver. El grimorio susurrante murmura conjuros prohibidos incluso cuando está cerrado, y su sonido se intensifica cerca de terreno profano. La caracola del invocador de mareas invoca tormentas marinas y provoca la ira de los dioses de las profundidades, lo cual no funcionará fuera de su propia mazmorra. La cadena de congelación del pozo lleva eslabones de un frío infernal que entumecen la carne y el alma. El broche de semilla de alma alberga una semilla palpitante que se alimenta de los arrepentimientos de su portador, floreciendo solo durante la muerte. ¿Quién querría eso? El cetro envuelto en llamas lanza bolas de fuego con susurros infernales, a menudo revelando secretos que su portador jamás conoció. Anillo de juramento maldito, filacteria de los perdidos, equipo de éter, códice de escritura de carne, daga de reloj de arena, ojo de reloj, amuleto de colmillo helado, cuerno verdeante, mazo del último rey, flauta de hueso de tumulario, hoja solar de obsidiana, orbe atrapasueños, mapa del imperio destrozado, carámbano sangrante, diadema de espinas, reliquia de la lengua silenciosa, collar de cadena infernal, calavera de bestia de piedra, corona de azufre, diadema neural, capa de polvo y muchos más. Capítulo 754. La mazmorra con metal raro. Señor guardián, lo llamó Celestino. Damián levantó la vista. No estaba solo. Los otros 4 también dejaron de leer sus informes y prestaron atención. La viuda de mediana edad continuó. Tengo algo que podría usarse como fuente de metal. Léelo, dijo Damián desde su escritorio. Mazmorra Barektul, nivel 17, líder del equipo de buceo en mazmorras, Kael. Cuando nuestro grupo atravesó el pasillo derrumbado cerca de las bóvedas hundidas, no esperábamos encontrar nada intacto, pero lo que vimos no parecía estar roto. Parecía que lo habían matado. Allí, semienterrado en polvo de obsidiana y placas de suelo fracturadas, yacía una enorme construcción metálica, de fácilmente 100 metros de largo. Espinas dentadas le recorrían la espalda, y toda su forma sugería un diseño segmentado. Mitad arma, mitad máquina, mitad criatura, bien la interrumpió Damián. Sigan buscando y tomando notas. Volveré pronto. Damián recuperó la lista de mazmorras de su almacenamiento espacial, encontró la identificación del monstruo y abrió una puerta de acceso a esta mazmorra. En cuanto salió, Damián ya podía sentir al supervisor humano sobre la habitación de madera. Damián se encontró con el hombre, dándole una sorpresa inolvidable, le informó que estaba entrando en la mazmorra y usó el sistema rúnico para sumergirse. Ya había leído la descripción, así que simplemente entró. Era una mazmorra de 35 niveles llamada Barektul.
Un cascarón desolado de una otrora gran civilización subterránea, ahora reducida a ruinas dispersas y paredes erosionadas. Monstruos demacrados y sin ojos se deslizaban por las ruinas, masticando piedra y hueso por igual, resbalando por grietas demasiado pequeñas para ellos. Otros ardían con maná elemental frío, y su contacto provocaba en la carne una profunda quemadura de hielo. Más arriba, verdugos de magia rota y geometría deformada se desplazaban. Y en lo más profundo de todo, seres habitaban con forma de realeza olvidada, envueltos en una grandeza oxidada, que no pronunciaban palabras, sino que atacaban sin descanso. Cuando Damián llegó al corredor cerca de las bóvedas hundidas mencionadas en el informe, matando de un solo golpe a cada monstruo jefe que se interponía en su camino, encontró a la bestia mecánica. Tenía la forma de un lagarto mecánico gigante, pero patas y cabeza fuertes, orgánicas y de color marrón. La espalda era como un ariete con forma de cilindro sólido. El metal usado en todo el conjunto, o máquina, o lo que fuera, tenía un ligero tinte azul claro. Era una mezcla extraña de metal, magia e ingeniería, y Damián no tenía sentido. No era muy experto en máquinas, pero no entendía ni un solo principio ni razonamiento detrás de las piezas. Lo bueno era que no tenía hechizos inscritos. Lo mejor que Damián pudo suponer fue que se usaba para una alta conductividad de maná o algún tipo de almacenamiento. Damián rompió un pequeño trozo del tamaño de la palma de la mano y lo envolvió en sus hilos de maná. Era bueno. No al nivel de Sacrium, ni siquiera a nivel de esa espada gigante de la mazmorra de la espada mayor, pero aún así era un 30% superior al acero. Ya podía evaluarlo, pero aún así, Damián inscribió un rápido hechizo de láser de luz y lo activó. Duró unos buenos 10-12 minutos antes de que Damián notara las primeras grietas. Eso fue mejor de lo que esperaba. El tamaño del láser era más grande que el tronco de un árbol. El uso continuo era como un abuso para el metal y la mejor manera de ver qué tan bueno era. Esto servirá. Damián quería ver primero cómo reaccionaban el hierro, el acero y otros metales con él. Incluso este metal puro serviría también, pero si podía mejorarlo más, eso sería simplemente mejor. Damián envolvió a toda la bestia semimecánica en cientos de hilos de maná gruesos y delgados. La bestia era solo el 40% de la masa y el resto era completamente de metal. Ni una sola pieza de metal era diferente o mezclada. Todas tenían solo este metal singular. Damián guardó todo en su almacén del sacrío y salió de la mazmorra, regresando con Jacob a su laboratorio rúnico. Ya eran las 7 de la tarde. Normalmente, los oficiales del santuario salían a las 8 para cenar y luego se separaban. Algunos se quedaban en la fortaleza de piedra y otros volvían a sus casas. Pero recogió todas las notas que habían tomado los 5 asistentes y los dejó irse a casa. Les dijo que era algo puntual y que normalmente se quedaban hasta las 8. Damián pasó la hora leyendo y luego almorzó con sus amigos. Después, comenzó los esperados experimentos de mezclar los metales con el nuevo elemento. Para cuando encontró una aleación que mejoraba la capacidad de retención de maná del nuevo metal, alguien llamó a la puerta. Damián abrió la puerta rúnica del laboratorio de química y encontró a Lucian esperando. No parecía divertida en absoluto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con su voz monótona. Solo una cosita. Encontré un metal que podría usar para estructuras. Estaba viendo si podía mejorarlo más, dijo Damián con ojos brillantes. ¿Vas a dormir? Dormí. Ya es de mañana. ¿Qué? Damián miró por el escudo de aire y, efectivamente, era de día. El laboratorio estuvo iluminado toda la noche, así que no se dio cuenta de cuando amaneció. Vuelvo al calabozo. Tu desayuno te espera en tu casa, dijo Lucian con más frialdad del habitual. ¿Lo esperaba? Lo siento, no pude seguir la noción del tiempo, dijo Damián con una sonrisa pícara. Una ventana ayudaría, ¿no? Dijo Lucian, y luego se dio la vuelta y se alejó. Damián suspiró y luego sonrió. Qué cara tan tierna había puesto. Nunca la había visto tan enfadada. Antes de que Damián pudiera regresar a su laboratorio, el ascensor que Lucian estaba esperando llegó con 5 personas. Joder. ¿Ya son las 8? Señor guardián, ¿podemos ayudarle en algo?, preguntó Valen. Damián sostenía una muestra del nuevo metal, con su ropa oliendo a químicos y manchada en algunos lugares. No, sigue con lo tuyo. Me reuniré contigo más tarde, dijo Damián, y luego recordó lo que había descubierto y añadió. Valen, pregúntale a Einaro o a sus asistentes cuántos grupos completos de 10 miembros de segundo rango con 2 o 3 de primer rango podemos formar.
Y dile que mantenga a la mitad del ejército en la mazmorra en espera. Celestine y Serapina, ustedes dos preparen un informe detallado sobre esta mazmorra, Barektul. No lo escriban con mucha elegancia, quiero que sea rápido. Simplemente anoten todos los puntos principales para que los equipos de investigación se encarguen. Luego, entreguen a Warren el informe original. Él lo hará con elegancia, lo copiará y se lo entregará a Einar para que lo distribuya. ¿A quién le toca asistir a la reunión de hoy? Esther habló. Soy yo, Lord Kepper. Deberías conocer a los Rícitos de Oro y a los demás, prepárate para la reunión. Aprende lo que dicen y hacen. Solo tienes que observar el día de hoy, dijo Damián. Esther parecía nerviosa, pero aún así asintió y se marchó con Valen. Los demás se dirigieron a su oficina. Damián se duchó en un baño que había construido en el laboratorio de química. Se cambió de ropa, desayunó y voló a buscar a Ebrin. La encontró en el sexto piso del santuario escribiendo algo mientras varios papeles y libros estaban abiertos cerca de ella. Debía estar anotando gastos o algo así. El sexto piso no se usaba mucho, así que Damián lo dividió en 6 partes iguales para que sirvieran como oficinas barra habitaciones temporales para los 6 jefes del santuario. El pasillo exterior tenía las ventanas de protección de aire. Damián usó un agujero de gusano para entrar y llamó a la puerta de la oficina de Ebrin. Tras una larga discusión de 20 minutos, Damián la convenció de invertir gran parte de sus reservas en comprar una gran cantidad de plata. Damián le prometió buenas ganancias por la infraestructura que construirían con esa cantidad. Finalmente, ella tenía suficientes reservas para relajarse un poco con los gastos, y ahora solo les quedaba lo suficiente para un año. Damián volvió a subir y revisó el informe que estaban preparando las dos nobles damas. Era bastante bueno. Dio luz verde para que lo redactaran con precisión y lo distribuyeran a todos los equipos competentes que entrarían en la mazmorra que él había visitado ayer. Damián quería que el máximo número de personas entrara diariamente sin perder a nadie y alcanzara el nivel 17 para conseguir este lagarto mecánico. Si nadie moría en el grupo, su planicie de mazmorra no se repararía, y cada vez que entrarán, se renovaría. Tendría un suministro ilimitado de este nuevo metal azul claro. Damián les dijo a Serapina y Celestine que continuaran con su trabajo, al igual que Agatha y Valen. Damián abrió rápidamente una puerta a la misma isla donde él y Lucian habían pasado la noche y eliminó al lagarto mecánico gigante. Su objetivo era encontrar la mejor forma de separar este metal de la bestia y hervirlo para eliminar las impurezas y luego recolectarlo nuevamente en forma de lingote, cambiando su forma para que fuera más fácil de almacenar y trabajar con él. Capítulo 755. Procesando el metal llamado Blazur. El punto de fusión del metal azul claro rondaba los 370-380 grados Celsius. Los restos de la bestia lagarto se quemaron hasta quedar carbonizados a casi 200 grados. Tras algunos experimentos fundiéndolo en una caja invisible e intentando refinarlo, Damián había descubierto prácticamente el método para hacerlo a gran escala. Damián usó la puerta de acceso y regresó al santuario. Recogió tanta plata como ella y luego le dijo a Ebrin lo que iba a hacer, comenzando así el proceso. Afuera de la puerta norte de la ciudad, Damián usó el nuevo metal, combinado con un 10% de plata y un 15% de acero, para construir una refinería operativa para esta nueva fuente de metal. Solo la estructura del enorme edificio estaba hecha de esta aleación. No tenía suficiente para desperdiciar. Para el resto, usó los mejores hechizos de tierra para construir las paredes con capas adicionales o madera para fijarlo todo y formar muros resistentes. Debía mantener la longitud del edificio por encima de los 200 metros y la altura en torno a los 120 metros. La enorme bestia debería poder caber en esto. Una vez terminada la gran fábrica, Damián comenzó a fabricar las herramientas principales que se utilizarían para separar la bestia del metal y refinar y remodelar el producto final. Empezó desde el exterior de la fábrica, donde construyó una plataforma de unos 100 metros de largo y 60 de ancho. Estaba justo enfrente de la fábrica, que no tenía puerta principal. Para cerrarla, Damián simplemente había añadido su hechizo de escudo invisible en las vigas de soporte. Así, un lado de la fábrica estaba completamente abierto. Esta plataforma tenía un panel de control lateral en el que Damián había añadido algunos hechizos que se activaban con solo pulsar un interruptor. El primero de ellos era un hechizo que liberaba hilos de maná y se conectaba a un dispositivo de almacenamiento espacial situado en el centro de la plataforma, sobrecargando el círculo rúnico para convertirlo de una sección de acceso exclusivo a la consciencia a una de acceso permanente. Sección.
Eso eliminaría todo del almacenamiento espacial simple. En este caso, solo sería la bestia meca lagarto. Esto era más bien como cortocircuitar el círculo rúnico. El almacenamiento espacial no funcionaría después, y solo funcionaba con almacenamientos espaciales accesibles para todos. La sección de herencia sería difícil de cambiar en el momento. Bueno, los gastos eran parte de la producción. El otro hechizo del panel era el de reducción de peso. Sin embargo, solo sería efectivo durante 20 minutos. Esos debían ser suficientes para que los trabajadores lo levantaran y lo llevaran a la fábrica, donde se había construido otra plataforma similar a un lado. Todo era solo una parte de la prueba de creación de la fábrica. No pondría a trabajar a civiles sin asegurarse de que todo funcionaba perfectamente y era 90% seguro. La plataforma de aleación de metal azul claro, en adelante, aleación blazur. Azul más lagarto, dentro de la fábrica era diferente a la exterior. Esta estaba hecha exclusivamente a aleación, a diferencia de la exterior, en la que solo la capa superior de 3 metros era de aleación blazur. Esto se debía a que necesitaba colocar más hechizos en esta platier. Una vez que el ligero lagarto mecánico era transportado al interior y se posaba sobre la plataforma, el panel de control accionaba un interruptor y activaba un hechizo de caja invisible que cubría toda la platier. Luego, había una serie de grupos separados de interruptores que activaban el proceso de creación de vacío mediante agujeros de gusano y agua añadida con hechizos de viento. Los agujeros de gusano eran franjas grandes en lugar de un rectángulo completo, para que la bestia no se viera afectada. El agua sobrante se diseñó para ser absorbida por un depósito espacial siempre activo, de modo que, una vez lleno, pudiera vaciarse y reutilizarse, como un práctico contenedor de reciclaje. Una vez purificada, el agua tenía múltiples usos para la ciudad. Una vez creado el vacío sin aire, otro interruptor activaba 8 grandes e intensas runas de fuego. 3 a un lado de la caja invisible, 3 al otro y 2 al frente y a la espalda. Las llamas eran potentes, pero la intensidad no alcanzaba los 250-260 grados Celsius. Las llamas no necesitaban oxígeno para arder, solo maná. Era más costoso, pero esta vez benefició a Damián, ya que derritió más carne que la convirtió en restos carbonizados. Aún así, quedaba un poco de carne solidificada, orgánica y quebradiza. El interruptor de disparo también activaría los agujeros de gusano de viento situados en la parte superior de la caja invisible para extraer todos los gases y el humo liberados por el cuerpo orgánico de la bestia y expulsarlos de la fábrica. El semitecho de la fábrica que Damián había construido con hechizos de escudo de aire añadidos a la estructura de la aleación blazur permitía que el agujero de gusano se abriera sin restricciones. Una vez finalizado este proceso, el fuego se desactivaba y el metal se dejaba enfriar un rato. Damián también había incluido un hechizo de aire acondicionado en la plataforma para acelerar el proceso. No hacía un frío glacial, pero sí suficiente para enfriar el metal azul en 10 o 15 minutos. Una vez que se enfrió lo suficiente, se utilizaría nuevamente el sistema de vacío, esta vez simplemente para lavar cualquier trozo grande de restos orgánicos. Después venía el trabajo manual de raspar cualquier resto orgánico quebradizo que aún quedara, limpiando el metal restante lo mejor posible. Una vez limpio y listo, los trabajadores podían volver a activar la caja invisible y encender el interruptor que liberaría un chorro de agua a alta presión desde la plataforma, desde todas las direcciones, para cortar el metal en pedazos más pequeños. Otro cambio haría que las piezas de metal precortadas volvieran a ser ligeras. Los trabajadores podrían colocarlas en el crisol gigante que Damián había construido y activar múltiples hechizos de fuego para elevar la temperatura a más de 400 grados. El metal se fundiría y podría recolectarse con un crisol inclinado o un sistema de drenaje. La plata y el acero podrían mezclarse para crear la aleación y moldearla en lingotes. No era 100% puro, pero sería más que suficiente como material de construcción común. La inscripción de hechizos rúnicos era bastante sólida con esta aleación. Con esto, no tendría que reemplazar la mayoría de las cosas cada pocos meses. Al menos un año de hechizos, o incluso más, podría soportar fácilmente esta aleación, e incluso más si los hechizos fueran menos y de bajo uso. Damián dejó todo como estaba. Sin su maná líquido, todo era solo metal. Una multitud se había reunido afuera, pero esto no era para ellos, así que Damián no dijo nada y simplemente voló de vuelta al santuario. Sus ayudantes habían encontrado algunos lugares con hierro y otros metales o minerales. Damián planeaba recolectarlos también, pero por ahora, su objetivo era centrarse en esta mazmorra.
Necesitaba el metal azul para construir rápidamente algunas cosas necesarias como portales, las plataformas de la mazmorra oceánica y algunos edificios esenciales para el santuario. Tras regresar, Damián entró de nuevo en la oficina de Ebrin y le dijo que necesitaba trabajadores que pudieran realizar trabajos sencillos para él, sin más requisito que la edad. El sueldo era mucho mejor que el de la mayoría de los trabajos de la ciudad. Damián necesitaba más de una fábrica, pero por ahora, quería comprobar si funcionaba como llevaba tiempo planeando. Durante unos días, había planeado mostrarles personalmente a los trabajadores cómo funcionaban los distintos sistemas y luego ver si podían hacerlo por sí mismos. Además del proceso de raspado, solo necesitaba gente para manejar los paneles de control y empujar la bestia gigante después de aligerarla. También necesitaría a alguien con conocimientos básicos de herrería para encargarse del sistema de fabricación de lingotes. Damián también visitó a Einar en la fortaleza de piedra mientras almorzaban y le contó su plan de recuperar la mayor cantidad posible de mecaligargos de esta mazmorra. Ella sugirió enviar primero algunos equipos competentes para elaborar un plan perfecto para alcanzar el nivel 17 con la mínima pérdida de soldados. Conocer las debilidades del monstruo jefe lo facilitaría mucho. Hemos descubierto mucha información sobre estas civilizaciones, Lord Guardián. Todos los informes ya los hemos leído una vez. ¿Quiere que hagamos nuestras deducciones y escribamos informes al respecto? Preguntó Serapina mientras Damián entraba en su oficina y se sentaba en su escritorio. No, no hace falta, respondió Damián. Pero dime qué te parecen todas estas civilizaciones de mazmorras y qué conocimiento podemos extraer de ellas. Las 5 personas se miraron entre sí, y nadie habló de inmediato. La reunión de la Cámara de los Lores solo había durado hasta el almuerzo, así que Esther también podía unirse a ellas. Finalmente, Serapina respondió. Si se estudia más, existe la posibilidad de aprender el idioma, lo que podría venir acompañado del conocimiento del canto. Damián asintió. Es posible, pero tenemos suficientes armas y potencia de fuego. Me refería al conocimiento de su estilo de vida, sus costumbres, sus historias. Algo que la humanidad podría aprender, para que no sigamos sus pasos pronto, dijo Damián, y notó que Celestine, Belen y Agatha abrían mucho los ojos. Capítulo 756. ¿Cuántas fábricas? No son iguales a nosotros, dijo Valen. Aunque hay similitudes, añadió Agatha. Celestine asintió, y Valen también. Tienen diferentes métodos de vida y rituales, pero sus hechizos y poderes no difieren mucho de los nuestros. Por eso buscamos sus hechizos, dijo Celestine. Damián asintió. Las mazmorras tienen mucha más importancia en nuestra vida de lo que la mayoría cree. Subir de nivel es solo una parte. El conocimiento de los hechizos es bueno, pero solo a corto plazo. A largo plazo, para toda la humanidad, este conocimiento de otros mundos es invaluable. ¿Otros mundos? Preguntó Serapina. Sí, deseo que todo el continente conozca la verdad sobre las mazmorras. No estuvimos en ellas durante 10 años, sino en el mundo en el que se basaban, respondió Damián. ¿En qué te basas? Señor Guardián, ¿dices que todas las mazmorras de nuestro mundo son parte de otro mundo? Preguntó Agatha, con algo más de impaciencia que los demás. Ella misma lo comprendió y se sonrojó de vergüenza. Damián simplemente sonrió. Le alegraba saber que no era el único interesado en el conocimiento de las mazmorras. Sí, pero no exactamente. Son una copia del mundo, como nuestros planos astrales. No tengo suficiente información, pero si tuviera que adivinar, la mazmorra muestra las ruinas de una civilización tras una gran calamidad o algo que acaba con toda su población nativa. Suele incluir historias de su gente descritas mediante murales o ruinas. ¿Podemos ir a estos mundos? Preguntó Celestine. Damián negó con la cabeza. Todavía no. Pero debe haber una razón por la que están aquí. Si conquistamos suficientes y comparamos la información obtenida, existe la posibilidad de que decodifiquemos algo importante, terminó Valen su frase con una mirada de comprensión. ¿Solo podemos hacerlo los 5? Preguntó Serapina. No, no es tu trabajo, la corrigió Damián. Necesitaré muchos académicos y eruditos para eso. Pueden ignorar los informes individuales de las mazmorras por ahora y centrarse solo en las reliquias. Vean si hay algo útil que nos ayude o mejore la vida de nuestra gente. Tengan en cuenta que cualquier hechizo rúnico que encuentren puede ser copiado y producido en masa, así que piensen a lo grande. Sí, señor guardián. Los 5 respondieron y volvieron a su trabajo. Al caer la noche, Damián sonrió con picardía y esperó a que Lucian y los demás regresaran de su exploración de mazmorras.
No todos pudieron regresar, pero los de tercer rango no tenían problema en superar varios niveles cada día. Era un trabajo sencillo a cambio de poder estar con sus seres queridos a diario. Damián tenía planes para que la exploración de mazmorras fuera más eficiente para la gente común, pero eso vendría después. Cuando Lucian regresó y se duchó, preparándose para la cena, Damián la esperaba en su habitación. Al regresar, al principio lo miró con cariño, pero un segundo después recordó que estaba enojada con él y recuperó su expresión fría. Damián no pudo evitar reírse entre dientes. Ven conmigo, te he preparado algo, dijo Damián levantándose. ¿Y si no lo hago? Entonces seré un triste guardián. ¿Me esperaste? Sí, he preparado algo especial para ti, respondió Damián sonriendo. Ella asintió, pero seguía mirándolo. Cuando Damián abrió una puerta y la atrajo hacia adentro, Lucian abrió los ojos de par en par. Estaban de vuelta en la pequeña isla en medio del océano, solo que esta vez estaba completamente iluminada por luces azules, doradas y verdes. Damián había fabricado herramientas rúnicas sencillas que generaban fuego con maná líquido, pero había modificado el color ligeramente. Aumentaba el costo de maná con secciones adicionales en el círculo rúnico, pero el resultado hablaba por sí solo. En la playa, coloreada con todos los tonos, con el añadido de un cielo oscuro y claro brillando con millones de estrellas, Damián había preparado una mesa de almuerzo con todos los alimentos que recordaba que Lucian prefería comer por sobre otros. No hace falta decir que Lucian olvidó por completo sus transgresiones anteriores. Después de todo, el juego de Damián era bueno. Una vez que la cena terminó con conversaciones bastante agradables y Lucian propuso regresar, Damián recordó otra cosa que tenía planeado hacer esta noche. Ah. Lucian, convoqué una reunión con los demás. Olvidé decírtelo. Tienes razón, deberíamos regresar, dijo Damián, abriendo una puerta. ¿Por qué el encuentro repentino? Preguntó Lucian. El nuevo metal que encontré, quiero la ayuda de todos para conseguirlo en cantidad suficiente para empezar a construir algunos edificios necesarios. Damián y Lucian esperaron a que los demás se reunieran en su oficina, compartiendo los momentos más destacados de su día. Cuando llegaron todos, menos Ebrin, Damián los llevó a la mazmorra marina donde había encontrado al mecaligarto, y cada uno entró por su cuenta. 5 personas, o sea, 5 mecaligartos a la vez. Lo hicieron durante 3 horas seguidas, acumulando más de 60 mecaligartos. Era mucho metal por ahora. Damián recogió los depósitos de sacrío y les dijo a todos que descansaran si querían una vez terminada la mazmorra. Su inminente necesidad de material estaba satisfecha por ahora. Sam quería continuar, y Lucian y Soul de Aler decidieron tomarse un descanso. Damián y Lucian pasaron la noche renovándose para el siguiente día de trabajo. Lucian regresó a su mazmorra para recuperar a su equipo mientras Damián llegaba a su nueva fábrica, pues Ebrin ya había preparado a algunos trabajadores. Damián reunió a un grupo y les enseñó cómo realizar todo el proceso. Ya había escrito la escena de cuándo encender qué interruptor y cuánto debían esperar o qué debían hacer en ese tiempo. Aún así, Damián le mostró al grupo de trabajadores cómo hacerlo desde el principio hasta el final. La gente se mostró más prometedora de lo que esperaba. Se sintió mal por haber dado por sentado que no lo entenderían, pero se sorprendió gratamente al ver que se equivocaba. Escucharon y prestaron más atención que la mayoría de la gente en la Tierra. Damián dejó que algunos de ellos lo hicieran con los siguientes 2 mecaligartos, y fue todo un éxito. Podían hacerlo solos. Damián seleccionó a algunos del grupo que parecían comprender mejor el proceso y decidió nombrarlos supervisores. Tras pagarles el salario del día a través de los asistentes de Brin, Damián les dio un descanso y les dijo a todos que regresaran al día siguiente. Damián comenzó a construir más fábricas, ubicadas una junto a la otra, dejando espacio libre entre ellas. Quería tener al menos 10 para empezar. Tras observar cómo funcionaban, podría ampliarlos o esperar a encontrar una mejor fuente de metal en otras mazmorras. Tendría que visitarlos un rato cada día para ver cómo iban. Existía el riesgo de lesionarse, por lo que Damián quería asegurarse al 100% de que los trabajadores comprendieran el proceso a la perfección antes de dejar que lo hicieran todos solos. También necesitaba un herrero o personas con conocimientos de herrería. Apenas tardó medio día en terminarlo. Había inscrito todos los hechizos, pero no había añadido el maná líquido, así que solo eran estructuras metálicas azules. Tras terminar, Damián regresó al santuario y comenzó a construir más puntos de acceso.
Todos los lugares principales del santuario ya estaban conectados mediante sus puertas de acero, pero aún quedaban regiones fronterizas, otras ciudades importantes y grandes aldeas que Damián quería conectar con la red de puertas para que los civiles pudieran desplazarse fácilmente por todo el santuario en minutos. Las islas tampoco estaban bien conectadas, así que Damián también cambió eso. Una vez que instaló suficientes puntos de acceso y contó con más para reemplazar los de acero, Damián comenzó a trabajar en los demás proyectos. Primero, quería que todas las mazmorras fueran accesibles. Damián comenzó a construir las plataformas para todas las mazmorras que tenía en la lista. Por ahora, no creó diseños atractivos y simplemente mantuvo la caja cuadrada de la aleación Blazur sostenida por la entrada de la mazmorra bajo el agua. Colocó al monstruo en una jaula sobre la caja cuadrada y la modificó para que la puerta se abriera dentro del cuadrado metálico, dejando un pequeño espacio cubierto por un escudo de aire. Damián también mantuvo los agujeros de gusano de viento de la misma manera para la circulación del aire. Damián intentó cubrir tantas mazmorras como pudo. No todas eran submarinas. Algunas estaban en islas al azar e incluso sobre la superficie del océano. Estas tenían el potencial de convertirse en mucho más que simples plataformas de mazmorras. Damián ya había decidido desarrollarlas aún más, expandirlas y convertirlas en una especie de isla donde la gente pudiera venir a quedarse por un tiempo. No pudo cubrir todas las mazmorras. Damián se pasó la noche en vela y usó más de la mitad del mecaligarto para conseguir la mayor cantidad de metal azul posible. Construyeron más de 180 cajas cuadradas sobre las entradas de las mazmorras. Dejó algunas infestadas de monstruos, pero por ahora no las tocó. Había riesgos, y la seguridad debía ser su prioridad. Las mazmorras oceánicas de la superficie mencionadas anteriormente fueron enumeradas por él en otra lista. En ellas, podría construir grandes plataformas ahora mismo y enviar a muchas personas a la vez. Capítulo 757. Oferta y paz en nuestro tiempo. ¿Todos? ¿Tenemos que revisarlos a todos? Preguntó la reina demonio. Sí, pero no tienes que hacerlo. Tú decides. Quiero saber qué hay dentro, y tienes gente que puede ayudarme con eso. Aunque siempre puedo contratar mercenarios, dijo Damián. No, lo haremos, respondió ella. Has hecho más de lo que prometiste. Incluso estás dejando que mi gente se quede con las reliquias más pequeñas de la mazmorra y demás, sin obligarnos a profundizar ni nada. No puedo negarme a algo que quieres que haga después de todo esto. Revisen estos 50 primero. Quiero que la gente entre pronto, así que será útil saber qué tiene cada uno. Algunos no son muy agradables por lo que sugieren sus nombres, así que les recomiendo precaución, dijo Damián sin rodeos. Había construido 50 portales de mazmorras más en la isla de Malvería. La mayoría estaban en la superficie del océano o en alguna isla. Damián había pensado en inaugurar 50, junto con los 46 de Santum, para el gran evento en el que haría públicas las mazmorras por primera vez en la historia. Ebrin y ella habían reunido a gente entre la multitud para hablar del tema, difundir rumores y crear expectación. Todo el continente ya se había enterado. Antes de hacerlo, sin embargo, necesitaba abrir las puertas a los 3 países vecinos. Esperar que la gente viajara cientos de kilómetros para acceder a sus mazmorras era poco realista. Algunos podrían hacerlo, quién sabe. Pero para maximizar la entrada de gente, Damián necesitaba crear este modo de viaje fácil. Pero para lograrlo, necesitaba crear un sistema de identificación, así que eso era lo que Damián tenía programado hoy. Visitar al emperador, hablar sobre la libertad de los prisioneros de guerra y entrar en esa mazmorra única que Landbreaker había mencionado. No te preocupes, tengo algunos prisioneros que estarán ansiosos por recuperar su vida a través de estas pruebas, dijo la reina demonio. ¿Conquistaste los otros ducados? Preguntó Damián, sintiendo un leve escalofrío proveniente de la peligrosa dama. Tuve que lidiar con 3, y los otros 3 entendieron mi ventaja. Se siente raro decirlo, pero con tu ayuda he unido a todo Shadowborne. Puedo ordenarles que se marchen. ¿Comenzaste la búsqueda de nuestro nuevo hogar? Todavía no. Solo necesito construir la nave voladora. El viaje en sí no me llevará mucho tiempo. Pero aún así, deberías estar preparado para quedarte aquí de 2 a 6 meses mientras termino algunos asuntos de mi santuario, respondió Damián. Con el problema de la comida resuelto, no hay mayor problema para nosotros si nos quedamos aquí tanto tiempo. Debo añadir que, bajo mi mando, nadie intentará jamás llegar al continente si nos dejas estar así. Este lugar está demasiado cerca del continente. Los demás jamás estarán de acuerdo.
Y como dije antes, algunos incluso intentan llegar aquí en sus propios barcos. No tienen futuro en esta isla con todos los recursos naturales destruidos. Irse es mejor para ustedes. Con el tiempo, hablen de los errores que cometieron sus antepasados en esta tierra y asegúrense de no repetirlos en una nueva. La reina demonio asintió, mirando el lejano horizonte del océano azul. Damián se levantó de su silla y abrió una puerta de acceso al santuario. Las 50 puertas de acceso a las mazmorras ya estaban instaladas por él, y habían contratado más personas para gestionar los informes y todo lo demás. Damián había pasado 2 horas esta mañana observando a los trabajadores de su fábrica. Los pocos supervisores seleccionados habían aprendido la secuencia correcta de pulsar los interruptores y la importancia de todo el proceso de recolección de metal. Estos enseñaron a los nuevos, y sus 10 fábricas ya habían empezado a trabajar a pleno rendimiento. Aún así, Damián había mantenido a algunos asistentes listos para supervisar todo y llamarlo mediante la expulsión de maná en caso de emergencia. También habían encontrado muchos aprendices de herrero que entendían el proceso de fabricación de lingotes y podían controlar ese panel con facilidad. Los supervisores fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener a algunos hombres con los herreros para que pudieran aprender a mano cuáles eran las cosas necesarias a tener en cuenta. Damián confiaba en que la gente trabajaría como estaba previsto. Desmantelar 10 mecalagartos cada 2 horas era un buen ritmo para empezar. Tendría más aleación de Balzur al regresar de su pequeño viaje. Damián le pidió a Einar que vigilara sus fábricas. Ella estaba libre. Podría contactarlo cuando quisiera si surgiera alguna emergencia. Con Soul de Aler aquí y sus pociones de maná, no había herida que no pudieran curar, salvo la muerte, pero aún así, era bueno ser cauteloso. Damián había pegado los carteles de advertencia por todas las 10 fábricas. Damián le informó a su asistente que se iba y se fue después de abrir una puerta que conectaba con su primer destino, el Doris. Vidalia leía algunos libros en el balcón de su habitación. Qué bueno saber que sabía relajarse. A Damián le habría encantado abrir algunos informes de mazmorras y empezar a intercambiar ideas con ella, pero tenía otras cosas que hacer. Pero recordó algo que le había prometido una vez. Así que, antes de salir de su habitación, Damián le preguntó: ¿quieres quedarte en el santuario? ¿Intentas reclutarme, guardián? Ese tono no era adecuado. Por la forma en que bajó el libro con expresión de enfado, era evidente que él estaba perturbando su tranquilidad. No, no, aclaró Damián. No necesito al maestro de hechizos. Quiero al investigador. El tiempo que dedico a investigar nuevos hechizos y diseños rúnicos ha disminuido mucho últimamente. Me encantaría tener a alguien que pudiera crear nuevos hechizos que ambos pudiéramos usar. Además, tengo informes de muchas mazmorras, nuevas y antiguas. Quiero a alguien que pueda reclutar investigadores con talento. Sería aún mejor si aceptaras dar clase a una clase en la nueva academia que estoy intentando crear. ¿Quieres que te haga hechizos? Para ambos. ¿No era crear nuevos hechizos lo que prometí que haríamos juntos? Dijo Damián, esperando que la historia no hubiera cambiado tanto como para que ella no recordara este hecho. Lo pensaré, dijo Vidalia después de darse cuenta de que hablaba en serio. Claro, asintió Damián. Toda la investigación que hagas, también puedes usarla para tu país. No trabajas para mí, sino que ambos colaboramos para crear nuevos hechizos de forma más eficiente y usarlos en tiempo real con mis inscripciones rúnicas. Vidalia asintió, pensando en las posibilidades que ofrecía. Damián sacó un pequeño lingote de sacrío, le dio forma de brazalete y grabó el hechizo de la puerta de acceso que lo conectaba directamente. ¿Qué es esto? Preguntó mientras él se lo ponía en la mano. Una herramienta de portal, solo se conectará conmigo, a diferencia de las tuyas que usan los recuerdos como objetivo, respondió Damián, y luego se dio la vuelta. Piénsalo. Iré a ver a tu primo e instalaré un portal más grande que conecte el santuario. Los soldados que hacían guardia en el exterior llevaron a Damián ante la reina, quien pronto firmó el acuerdo de paz de 100 años. Era un contrato de maná, así que hizo que muchos de sus hombres leyeran los documentos preparados una y otra vez para ver si había alguna laguna legal que pusiera a su pueblo en peligro. Sin embargo, Damián había tardado semanas en preparar el acuerdo, y 3 páginas repletas de detalles incluían todos los escenarios posibles y sus soluciones. Lo más importante que debería tranquilizar a todos para firmarlo era que les exigía mantener la paz solo hasta que uno de ellos rompiera el tratado de cualquier manera. El segundo que lo rompiera, tendría pleno derecho a defender su país e incluso a contraatacar. Damián instaló el punto de acceso, como le indicó la reina, bajo su árbol divino.
Era un lugar con espacio suficiente y accesible para todos los civiles, sin dejar de estar bajo el control de la autoridad. Damián instaló 5 puntos de acceso aquí. Aún no los activó. Le dijo a la reina que aún necesitaba tiempo para hacerlo. 5 puntos de acceso conectaban los 3 lugares del santuario. La región fronteriza donde terminaba el Doris y comenzaba el santuario. Luego, la ciudad del santuario, que Damián le dijo a la reina que era para su uso personal y no para los civiles hasta que él les permitiera pasar. Requería un mensaje previo para abrirse. Por último, había uno que conectaba con otra frontera del santuario, para que pudieran saltarse todo el santuario, en caso de que quisieran viajar más lejos. Puede que al emperador no le gustara mucho, pero Damián había planeado darle uno también a él, para que las condiciones fueran iguales. Fue algo especial solo para estos 2 países y probablemente para los Six Swords. Faerûnia no tendrá cosas tan agradables y convenientes para ellos. Luego, Damián quería ir a Faerûnia, así que le pidió a la reina elfa que contactara con sus autoridades. Ella podría enviar un breve mensaje sobre su llegada para que no causara problemas. Tristán seguía en Faerûnia, así que Damián lo usó como objetivo y abrió una puerta de acceso una media hora después de que se enviara el mensaje de su llegada. Durante ese breve lapso, Damián conversó con la reina de Eldoris y discutieron los posibles proyectos en los que podrían colaborar. Damián no quería que pareciera que estaba robando a Vidalia, así que mencionó la oferta que le había hecho al maestro de hechizos. Conociendo su capacidad para replicar cualquier hechizo y su éxito alquímico previo, la reina estaba más que dispuesta a enviar a Vidalia al santuario para el bien del Doris. Damián también mencionó la apertura de una academia para niños, lo cual también fue bien recibido por la reina, ya que los niños en ese momento no tenían a dónde ir, y crear y gestionar una academia no era tarea fácil. Si Damián lo hiciera, sería muy beneficioso para todos. Tristán caminaba de un lado a otro en su habitación cuando Damián salió del portal azul. El tipo casi saltó hacia él. Era evidente que los faerunianos no eran amigos suyos. Damián, esos tipos quieren saber por qué viniste. ¿Por qué quieres complicarme la vida? Despotricó el tipo. Para firmar el tratado de paz, ¿por qué otra razón? Respondió Damián. Tu reina dijo que puedes regresar a Eldoris si el tratado se firma hoy. ¿En serio? Menos mal. No quiero quedarme ni un segundo más con estos peces. La serpiente marina probablemente pueda oírte, ¿sabes? Respondió Damián. Solo estoy bromeando, claro, dijo Tristán tosiendo un poco. Tristán lo condujo al castillo principal. Era la primera vez que venía allí. Damián ya podía sentir a la serpiente marina, y a su hija. Sin embargo, no había ningún lugar donde pudiera sentir a Alex. La sala del tribunal a la que entró era enorme, con toda la piedra de mármol blanco y brillante y diseños azul y dorado sobre ella, creando serpientes marinas doradas y negras que luchaban contra diversas criaturas marinas gigantes. Segundo guardián, ¿no te pareció prudente informarnos de tus intenciones al venir aquí? ¿O simplemente consideras que nuestras reglas son demasiado pequeñas para que tu imponente estatura las obedezca? Preguntó en voz alta la serpiente marina, sentada en el trono blanco, azul y dorado. Ni siquiera le ofrecieron un asiento. Permanecía de pie ante todos como un criminal esperando su juicio. La sala del tribunal estaba llena de gente. Claramente, el tipo quería hacer un espectáculo. Bueno, conseguiría lo que deseaba. Creía que todos habíamos acordado firmar el tratado de paz, ¿o buscas excusas para echarte atrás ahora? Le dijo Damián sin rodeos, sin jerga política. Los rostros de todos los reunidos se distorsionaron. La ira que irradiaba el cuarto rango era casi tangible en el aire. ¿Cómo te atreves a acusar a nuestro rey estando aquí mismo? ¿Has perdido la cabeza? Bramó la hija de la serpiente marina, secundada por los murmullos y gritos de todos los caballeros de segundo rango y los oficiales de la corte. Tu rey es grande y poderoso, y a mí me pueden tratar como a un criminal común. Si quieres respeto, aprende a mostrarlo. Respondió Damián, mirando fijamente a la pareja de padre e hija. El viejo musculoso y de barba blanca agarró el tridente que descansaba al lado del trono y canalizó el aura azul oscura que contenía hasta el límite. Con la inmensa, casi líquida aura arrastrándose detrás, la cola del tridente se disparó hacia Damián con una velocidad que era más que rápida incluso para los trascendentes. Damián simplemente activó uno de sus hechizos de emergencia, creando una gigantesca mano de maná frente a él que desvió el tridente hacia un lado. Con un fuerte estruendo, el tridente atravesó el suelo de mármol blanco, hundiéndose metros en el suelo. En el segundo siguiente, Damián creó más de una docena de réplicas de círculos rúnicos y los activó todos.
Más de una docena de copias gigantes del propio Damián, hechas de maná dorado con ropa oscura envuelta alrededor de ellos, una espada descansando en todas sus cinturas. El brillante palacio blanco fue destruido en ruinas a medida que su docena de réplicas crecían metros por encima, atravesando el techo, mirando hacia abajo al rey de Faerunia. Damián habló con voz potente. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Perder a tu cuñado y a todos los demás faerunios por tu débil orgullo? Créeme, nada me daría más satisfacción que borrar tu nombre a esta tierra. Dame una excusa. Tristán, a su lado, retrocedió, ocultándose detrás de Damián mientras se preparaba para la pelea, pero esta nunca llegó. La serpiente marina simplemente apretó los dientes y apartó la mirada. ¿Qué demonios le pasaba a este tipo? ¿Era adicto a la humillación? Damián canceló los hechizos rúnicos para las réplicas, aunque aún conservaba muchos hechizos listos para ser lanzados a su alrededor. El anciano estaba loco y era capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Sin embargo, los faerunios ya habían abandonado la tierra de la estrella del alba a cambio de su gente, que él tenía cautiva. El cuarto rango realmente estaba convencido de que se doblegaría ante él. Abogaba por la paz. Eso no significaba que tuviera que soportar su falta de respeto. Si los faerunios se negaban a firmar el tratado, Damián simplemente tendría que fabricar armas y atacar en unos años. Los elfos y el emperador estarían más que dispuestos a eliminar a los alborotadores y compartir la tierra. Faerunia simplemente no podía permitirse decirle que no. Y ellos tampoco lo hicieron. Padre e hija se tragaron su orgullo y firmaron el tratado. El contrato de maná fue revisado por su gente durante mucho tiempo, pero al final no objetaron nada. Damián colocó las puertas donde le indicaron. El tratado también las mencionaba. Damián tomó las identificaciones de muchos árboles como parte de la instalación. Incluso si la serpiente marina quería impedir que la gente viajara al santuario y regresara, cosa que Damián dudaba que hiciera, con todos los impuestos y el dinero que podría ganar, aún así, sin una buena razón válida, los faerunianos no podrían detener las puertas. Damián envió a Tristán de vuelta a Eldoris a través de una puerta, y él mismo abrió una puerta que conectaba con el emperador. Había enviado un mensaje previamente a través de la reina de Eldoris, así que estaban listos. Su bienvenida allí fue completamente opuesta a la de Faerunia. El emperador se encontraba en un palacio enorme y elegante, construido con piedra pulida, el mismo que Damián había visitado antes. Estaban en la capital Dawnstar. El emperador no estaba solo. Había un hombre con una túnica roja oscura y una tela negra alrededor del cuello, bajo la cual lucía un colgante circular con forma de sol. Era el sumo sacerdote del Templo del Sol. Damián había recibido información sobre él. El Templo del Sol seguía buscando sectas humanas que tuvieran la más mínima conexión con los demonios. Sus métodos de investigación no siempre eran transparentes. El sumo sacerdote del Templo del Sol era un humano común y corriente. Sin embargo, comandaba el grupo más numeroso de caballeros y exploradores leales a la fe del dios Sol. La cantidad de seguidores del Templo del Sol no era despreciable para un reino. Pero habían ayudado al emperador a consolidar su poder sobre el reino de Dawnstar, por lo que Damián comprendía la delicada relación que mantenían ambos líderes. Lord Keeper, el hombre que puso fin a la guerra, dijo el sacerdote con una sonrisa educada. Sin embargo, Damián no pasó por alto la mirada aguda que el chico había dirigido hacia sus dos cuernos antes de saludarlo. Sacerdote Damián simplemente asintió, sin prestarle mucha atención al chico. Tras conocer la verdad sobre todos los dioses presentes en este mundo, Damián no tenía nada valioso que contarles a los fervientes seguidores de tal fe. Incluso antes de eso, a Damián no le importaban en absoluto los dioses ni sus templos. Para él, simplemente existían. Discutiremos el asunto en otro momento más conveniente. Como puede ver, sumo sacerdote Cornelius, tengo un invitado que atender, dijo el emperador, levantándose y extendiendo la mano hacia el sacerdote del sol. El sacerdote sonrió, mirando al emperador. Claro, el emperador ya tiene suficientes asuntos que atender sin que yo lo moleste. No eres ninguna molestia. Te avisaré más tarde. Pronto nos ocuparemos de la situación, respondió el emperador. Damián se dirigió a la ventana más cercana, observando la capital de Dawnstar mientras el emperador se despedía de su sacerdote. Cuando el hombre se marchó y la habitación solo los acogió a ellos dos, el emperador se sirvió una copa de vino y tomó asiento. Pensé que nunca vendrías, dijo el emperador. Hay tratados que firmar, respondió Damián. La ciudad del primer amanecer era la misma que la capital del Doris, con ligeras diferencias de estilo.
Damián no pudo evitar fijarse en el gran templo rojo y dorado situado en medio de la zona densamente poblada. El templo principal del dios Sol. Podía percibir desde allí las señales de maná de muchos segundos rangos. Capítulo 759. La paz en nuestro tiempo 3. Ya firmaron todos, ¿eh? Hasta la vieja serpiente, comentó el emperador. Sí, respondió Damián, alejándose del gran ventanal para tomar asiento frente al emperador. Hagámoslo entonces. Podemos hablar en paz después, dijo el emperador mientras llamaba a sus asistentes, quienes revisaron cada línea del contrato de maná tal como lo habían hecho los otros dos monarcas. El emperador llevó a Damián a su cámara del tesoro, mostrándole una y otra reliquia, junto con montones de oro y otros objetos raros e invaluables. El hombre no dejaba de ladrar sobre lo bien que sería para la gente común de su reino no tener que cruzar el desierto a pie. Cuando regresaron, los encargados ya habían hecho todas las comprobaciones, y el emperador, tras leer los papeles durante unos minutos, los firmó. Ya estaba hecho. Ahora, quien rompiera el tratado de paz por cualquier razón injustificable podía esperar 3 ejércitos a la puerta, esperando reclamar pedazos de su territorio tras caminar sobre sus cadáveres. El emperador era quien se encontraba en la posición más ventajosa, pero eso solo si consideraban el territorio de este continente. El imperio tenía la mayor población, pero eso no era fijo. La guerra había terminado y las fronteras estaban relativamente abiertas de nuevo. Quienes quisieran mudarse lo harían. El santuario seguía recibiendo a muchas familias provenientes de las tierras de Dawnstar para unirse a su gente, que se quedaba permanentemente en el santuario. Con estas puertas de acceso, la gente no tendría que viajar tan lejos a través de tierras peligrosas, y todos los países experimentarían cambios en sus poblaciones. Damián instaló las 5 puertas que se incluyeron en el tratado, que conectaban directamente con la tierra del santuario, tanto las fronteras como la ciudad del santuario misma. Tanto los faerunios como el emperador le habían pedido que conectara una de las puertas con la otra frontera de sus países, pero Damián las rechazó. ¿Por qué desviaría a sabiendas a la multitud que llegaba a su santuario? Damián ya había urdido un plan nefasto. Crear barcos rúnicos y vendérselos a su pueblo. Construir una gran ciudad portuaria en su frontera, frente al mar, recibiría a todas aquellas personas que deseaban viajar con seguridad desde su país a otras partes del continente donde no hubiera puertas conectadas. La gente solo tendría que llegar a esta ciudad portuaria y entonces podrían ir a cualquier lugar del continente sin temor a bandidos ni monstruos. Era una de las ideas de negocio y empleo que tenía en mente a largo plazo. Sin embargo, no tenía tiempo suficiente para crear nada ahora mismo. Una vez que terminara los proyectos más importantes, tendría todo el tiempo del mundo. Todo lo que hacía era para que las cosas fueran rápidas y ágiles, tanto que la gente no lo necesitara tanto. Su primer objetivo era alcanzar ese nivel de tecnología para su santuario. Vamos, ¿qué quieres de mí? Ya me he dejado al descubierto ante ti. ¿Qué necesito para tener unas cuantas puertas de acceso extra? Las estás inundando en tu santuario como si fueran monedas de plata. Dijo el emperador. ¿Sabes todo sobre mi santuario? Preguntó Damián observándolo. ¿Cuántos espías tienes ahí? No se puede ocultar una estructura tan extraña después de haberla construido en casi todas las ciudades. No necesito nada de ti, pero aún así te daré una puerta para cruzar el desierto de forma segura, dijo Damián mientras tomaba un sorbo del alcohol ofrecido. El rostro del emperador se iluminó de inmediato. Antes de que el hombre pudiera acercarse a abrazarlo, Damián añadió. Ignorarás todo lo que haré para desarrollar la frontera entre Santuario y Dawnstar. No reclamaré tu tierra como mía, pero podría usar el bosque para construir una especie de ciudad fronteriza y otras estructuras. ¿Dices que quieres hacer lo que quieras en la frontera? ¿Qué harías si fabricaras una arma rúnica gigantesca para mantener a todo el imperio como rehén? No romperé mi propio tratado de paz, dijo Damián. El desarrollo de la región fronteriza beneficiará a ambos países. Sin que yo construya una ciudad allí para controlar el tráfico entrante de los 3 reinos, la gente tendrá libertad de ir a donde quiera desde allí. ¿Quieres que faerunianos o eldorianos entren en tu imperio al azar? Bien, bien. Sé que no eres así. Puedes hacer lo que creas correcto. De todas formas, no puedo impedírtelo, dijo el emperador, levantando las manos en un gesto de rendición. Damián continuó. Además, quiero acceso único a todas tus mazmorras. La mirada del emperador se agudizó ante eso. No es tan fácil aprobarlo. Una puerta de acceso tampoco es fácil de hacer, ¿sabes? Requiere metal, mi maná, mi preciado tiempo de siesta, mi
Aún así, lo interrumpió el emperador. Todas las mazmorras son demasiado. No podemos revelar todo lo que tenemos. Con tu extraña habilidad para copiar hechizos, seríamos presa fácil para ti y tu gente. De acuerdo, dijo Damián, suspirando, fingiendo que renunciaba a algo que no habría dado delante de nadie. Dame acceso único a algunas mazmorras entonces. Y también me llevaré a todos los prisioneros de guerra que tienes de Dawnstar. Necesito hombres, y unir familias me hará quedar bien. Además, acceso total a todos los libros de historia que tienes y has saqueado, no mágicos. El emperador miró fijamente a Damián y luego apartó la mirada. Sus ojos indicaban un torrente de pensamientos que calculaban todos los aspectos de la contraoferta. Finalmente, dijo. 5 mazmorras. 5 mazmorras cualquiera, no todas de alto nivel. Y tus prisioneros de guerra. De todas formas, están desperdiciando mis reservas de comida. Y acceso temporal a la biblioteca. Damián lo comprendía. Los pocos miles de prisioneros faerunianos que tenía hasta hoy en el santuario también comían gratis y representaban una carga considerable para sus finanzas. Damián se alegró mucho de librarse de todos ellos hoy. Devolver a los prisioneros estaba incluido en el tratado de paz y era una de las principales razones por las que la serpiente marina había accedido a firmar el documento. Bien, lo haré. Solo porque soy buena persona. Ningún otro país ha recibido ni una sola puerta de entrada extra. Considéralo un favor, dijo Damián, exagerando el hecho. De hecho, él y la reina de Eldoris ya habían hablado sobre la posibilidad de intercambiar portales y otras innovaciones rúnicas suyas por Sacrium y otras raras reliquias élficas, y acceso total a su antigua biblioteca. Damián quería tener una copia digital de todos los libros que tenían en el continente antes de que fueran destruidos por algún incidente estúpido o desafortunado. Sí, sí, eres un gran hombre y mi propio hermano. Estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa en este momento, dijo el emperador dragón, entrecerrando los ojos. Damián y el emperador emprendieron un corto viaje hasta las afueras de Dawnstar, donde Damián instaló otra puerta que conectaba la antigua capital del imperio. Esta sola puerta haría que las tierras del imperio fueran mucho más útiles para el emperador. También le daría acceso directo al mar abierto y a todos los barcos demoníacos que les habían arrebatado. Los habían compartido a partes iguales, pero había lugares en la ciudad portuaria donde los demonios habían comenzado a recolectar metal y madera para construir más barcos durante los pocos años que habían mantenido el control. El emperador, en efecto, obtuvo una buena ganancia tras la única jugada de Damián. Pero eso no afectaría mucho sus propios planes, así que no importaba. Una vez que terminó, Damián le dijo al emperador que iba a visitar una mazmorra y se fue. El emperador insistía en que almorzara con su esposa e hijos, pero Damián tenía otras cosas que hacer hoy. Este portal que conectaba Dawnstar con el antiguo imperio era el único portal activado de todos los que había instalado hoy. Necesitaba darse prisa y encontrar la mazmorra de la que Sword había obtenido la reliquia única modificadora de estado para iniciar los portales. Damián llegó a la región meridional de Dawnstar, descansando en altas montañas de piedra y extensos prados verdes. A la sombra de una de estas grandes montañas se encontraba el pueblo llamado Grungnir. Los herreros rúnicos de este pueblo eran muy famosos. Incluso el propio Damián, quien había pasado su infancia en el norte de Dawnstar, había visto las armas fabricadas por estos herreros rúnicos vendiéndose en sus mercados. Había muchas antiguas familias de herreros rúnicos apoyadas por la casa gobernante de Sheltarien, que también era una de las familias de herreros rúnicos más antiguas de Dawnstar. En ese momento, sus armas no eran tan demandadas con el regreso de la paz al continente, pero habían producido muchas armas durante la guerra, tanto para Dawnstar como para el imperio. El emperador hizo que su gente entrara en la mazmorra situada bajo la sede de la casa Sheltarien, pero, como de costumbre, no encontró nada útil aparte de algunos minerales y reliquias que ayudaban a fabricar herramientas rúnicas. La mazmorra tenía muy poco que ver con la prosperidad de la ciudad. Lo más importante era la técnica de estas familias, más antiguas que los propios reyes de Estrella del Alba. Y así, Lord Sheltarien había conservado su posición en el gobierno del emperador sin ningún cambio. Capítulo 760. Shilon de la Forja de Maná. Mazmorra. Maná Forge Shilon. Ubicación. Valle de Colmillo Roto, el Imperio del Dragón. Límite. 25. Descripción. Antaño una próspera ciudad montañosa excavada en los acantilados del Valle del Colmillo Roto, Maná Forge Shilon yace ahora silenciosa bajo capas de polvo y musgo rastrero. Calles de piedra serpentean entre casas vacías y torres fracturadas, con sus muros marcados por garras y fuego.
Estrechas entradas de minas salpican las laderas del valle, que conducen a túneles revestidos de vetas firmes de hierro y cobre. El aire transporta un aroma a óxido y piedra húmeda, mientras que el lejano sonido del movimiento resuena débilmente por las calles cóncavas. En las profundidades, las minas se funden con cavernas naturales donde la roca se tiñe de rojo tras siglos de extracción de mineral. Ir de usuario. Damián Zumblade. Cerca. 1. Formar un equipo. Unirse a un equipo. Ingresar. La rama gobernante de la antigua casa de Sheltarien no intentó detenerlo en absoluto. Cuando Damián llegó al palacio y reveló sus intenciones de visitarlo, el señor Sheltarien lo recibió como si fuera su primo perdido o algo así. Pero claro, tener relación con la figura de autoridad de un país era más prioritario que proteger su pequeña mazmorra de nivel 25. Sin embargo, la familia Sheltarien se sorprendió de que estuviera interesado en su mazmorra. Damián simplemente mencionó que el emperador sabía de su visita, pero no entregó ningún documento ni nada. El señor simplemente aceptó sus palabras sin dudarlo. Propusieron entrar con él para mostrarle todos los lugares importantes para conseguir minerales y reliquias, pero Damián los rechazó y entró solo. Las criaturas que vagaban por la ciudad montañosa perdida eran rudas y ferozmente territoriales, moldeadas por generaciones de supervivencia en la fría e inflexible piedra. Bestias cavernícolas de anchos hombros y pieles del color de la roca erosionada rondaban por las calles vacías, deslizándose como sombras entre muros derruidos y torres derruidas. En las minas, depredadores flacos, de ojos pálidos y ciegos, cazaban solo por el sonido, con sus garras afiladas por haber arañado vetas de hierro y cobre. Se movían en grupos compactos, empujando a sus presas hacia el campo abierto mientras carroñeros más pequeños devoraban los huesos. Incluso en las cavernas más silenciosas, enjambres de insectos excavadores roían las vetas de mineral, dejando el suelo plagado de vacíos repentinos y peligrosos. Damián lo superó a la perfección en menos de 20 minutos. Los tres monstruos jefes de nivel 10, 20 y 25 apenas alcanzaban el rango emperador. El de nivel 10 era solo de rango rey, un gran insectoide. El de nivel 20 era un imponente golem de roca. Damián lo analizó desde todos los ángulos y no encontró nada nuevo. Las runas del cuerpo de roca funcionaban igual que las de su propio cuerpo, otorgándole poder. No había ningún sistema operativo o de control reconocible dentro del monstruo de piedra. Damián desconocía cómo funcionaba. Damián fue recompensado con la pequeña esfera blanca pura al final después de matar al jefe de toda la mazmorra. Un cangrejo gigante blindado. Damián volvió a entrar, esta vez intentando comprobar los diversos detalles de esta civilización perdida, pero, salvo la típica historia del bien contra el mal, no había nada de valor que descifrar. También había conseguido 2 reliquias de mazmorra, pero ninguna parecía estar relacionada con las que le habían mostrado los espadachines. En ese sentido, la tecnología y todo lo disponible en esta mazmorra no tenían ninguna conexión. Damián regresó al primer piso, la puerta de la ciudad montañosa. Esta era la que albergaba la mayor cantidad de murales dibujados y revelaba la mitad de la historia de esta civilización. Una raza de especies robustas, corpulentas y de baja estatura, muy similar a los enanos de las leyendas. Habían aprendido a fabricar armas avanzadas y poderosas herramientas rúnicas que ningún monstruo de su mundo podía igualar, situadas en lo alto de la región montañosa. Pero luego construyeron una máquina que les daría a los enanos el poder del mismísimo sol. Pero la gigantesca máquina era más de lo que la civilización había imaginado. No había murales de lo sucedido, pero al ver las paredes ennegrecidas y los edificios derruidos, Damián pudo reconstruir la historia. Comenzaron algo que no pudieron detener. La ciudad entera ardió en cenizas y probablemente siguió ardiendo durante mucho tiempo. Las cuevas tenían murales de otra civilización cavernícola oculta que veía a los enanos como amos malvados. Su historia era similar, pero algunos de ellos sobrevivieron al incendio, que los murales representaban como un demonio rojo gigante, y luego nunca se atrevieron a salir de sus cuevas, y finalmente murieron en las cuevas que pensaban que eran su hogar y su madre. Damián había revisado una y otra vez el epicentro de este gran incendio, pero no había encontrado nada más que restos carbonizados de piedra. No quedaba ninguna máquina épica. Esta puerta de la ciudad era lo único que quedaba relativamente intacto. También estaba agrietada y ennegrecida en algunos lugares, pero no tanto como la ciudad en su interior. La razón por la que Damián había regresado y permanecido contemplando los murales durante más de media hora eran los extraños símbolos que la especie pseudoenana había dejado. No era el idioma. Después de media hora, de eso estaba seguro.
Era demasiado simétrico y extrañamente interconectado como para ser un idioma descifrable. Los glifos parecían partes de circuitos o sus propios círculos rúnicos. Sin embargo, no eran iguales. De lo contrario, los habría reconocido a la primera. Había muchas diferencias. Sin embargo, era la primera civilización que Damián había conocido que tenía dos idiomas distintos para su uso cotidiano y sus hechizos mágicos. Algo muy importante que demostraba lo avanzada que era la inteligencia de esta especie. Aún así, no había nada que Damián pudiera usar en ella. Si se trataba de un lenguaje rúnico que solo tenía sentido para los dibujantes, para él era bastante inútil. Esta era, en efecto, la misma mazmorra de la que provenía la reliquia, de eso no había duda. ¿Pero cómo? El señor de la ciudad le había confirmado que matar a los jefes de forma diferente no otorgaba reliquias distintas. Eso ya estaba arreglado. Los monstruos pequeños no otorgaban reliquias de mazmorra. Así que las opciones eran muy limitadas, y las había revisado todas. Damián estaba confundido como el infierno y estaba a punto de darse la vuelta para salir de la mazmorra para aclarar su mente cuando, desde un lado de su visión, notó algo que llamó su atención. En el extremo más alejado de la gran puerta, donde estaba medio quemada, había un círculo de 2 metros. Había muchos trozos dentro, con material rojo usado para escribirlo todo. El círculo no tenía ningún valor, pero estaba vacío. Toda la puerta y los muros que aún sobrevivían estaban llenos de estas formas y glifos, y no había ningún lugar más grande que 1 metro que quedara completamente vacío. Damián se acercó al círculo rojo vacío e intentó comprender qué insinuaban los glifos a su alrededor. Fracasando estrepitosamente, Damián envolvió el círculo y sus alrededores con cientos de hilos de maná, intentando ver si había algo oculto bajo la superficie, pero, una vez más, no había nada. Si fuera un orgulloso miembro de una civilización realmente avanzada en el conocimiento rúnico, ¿qué consideraría digno de dejar como arte mural? Damián parpadeó al ver los 4 glifos complejos colocados en los 4 puntos del círculo rojo. La respuesta no sería simplemente, alardear. Damián sonrió, negando con la cabeza. No podía ser tan extrañamente simple, ¿verdad? Aún así, con vacilación, Damián sacó un lingote de aleación de Balzur y lo fundió con fuego, dándole forma de un poderoso brazalete que disparaba láseres de luz. Una vez terminada la inscripción rúnica, Damián sostuvo el brazalete y tocó el centro del círculo vacío. Para su incredulidad, el brazalete se convirtió en parte del glifo. La forma del brazalete se mantuvo, pero mucho más simplificada. Los 4 glifos complejos, que Damián supuso que también eran dispositivos rúnicos, empezaron a parpadear en azul brillante. El glifo de su brazalete parpadeaba en blanco. Tras medio minuto de este proceso, el blanco de su brazalete dejó de parpadear y se fijó en azul brillante, igual que los otros 4. Su herramienta rúnica fue aceptada como una entrada válida. Los 4 glifos azules brillantes de las herramientas rúnicas comenzaron a girar en un círculo mientras su propio brazalete alcanzaba el borde del círculo y regresaba al centro. Damián se dio cuenta de que quería que eligiera una herramienta rúnica para reemplazarla con su propio brazalete. Damián no tenía ni idea de cuál elegir. Había uno que se parecía un poco a un viejo monitor. Ese debía ser el de los espadachines. Pero Damián también observó a los otros 3 con atención. Uno tenía la forma de una pequeña I inglesa, pero tenía una hilera de círculos unidos a la cola. Otro parecía una carta mágica con extraños símbolos de media luna dibujados. Y el último era una torre hecha de puntos y líneas finas, como si representara no la torre en sí, sino su plano o algo así. Damián quería conseguir el monitor, pero estas otras herramientas habían despertado su curiosidad. Con el tiempo, descubriría la manera de replicar el hechizo de la reliquia similar a un monitor, pero quizá no volviera a tener la oportunidad de elegir entre estas herramientas. Si asoció el inicio de la secuencia de parpadeos con la importancia de la herramienta, entonces el primero que empezó a parpadear fue el monitor, luego la tarjeta, seguida de la I, y al final fue la torre. Damián tomó la decisión y tocó el glifo de la torre parpadeante. Capítulo 761. El espejo de Kazun. En el instante en que el glifo de la torre se convirtió en un objeto real, su tamaño aumentó unos 50 metros. No era un plano, sino una torre real. Las líneas punteadas deben indicar que el tamaño real es diferente. Damián usó su hechizo de análisis sobre el objeto. Se llamaba el espejo de Kazun. Leer la información hizo que Damián sonriera como un loco. No era como la reliquia del monitor mágico de la espada suprema. Era incluso mejor.
El metal era la misma mezcla de rosa y dorado que la reliquia del monitor X-Sword, pero las funciones descritas eran bastante diferentes. Podía modificar el estado y emitir rayos de luz, al igual que el monitor, pero contaba con algunas funciones adicionales. El primero era un diseño similar a un teléfono antiguo, conectado a la torre con el mismo metal rosa dorado, pero flexible como un cable de goma. Podía grabar audio y añadirlo al estado como si fuera un mensaje de texto. La torre solo tenía un teléfono de este tipo. Al principio, Damián sospechó que la civilización de esta mazmorra tenía alguna conexión con los humanos de la Tierra. Las formas de estas reliquias eran demasiado similares a esa tecnología como para ser una coincidencia. Aún así, solo tenía esa piedra. Su funcionamiento interno era demasiado avanzado, con elementos mágicos mezclados. ¿Podría la civilización también haber tenido a alguien como él y el emperador, que eran de la Tierra? Era posible, y eso explicaría muchas cosas. Porque ellos, los humanos que no controlaban ningún elemento mágico, podían cruzar mundos cuando ninguna otra especie podía hacerlo. Bueno, Damián no tenía suficiente conocimiento para asegurar que solo los humanos podían hacerlo. Sospechaba que tenía algo que ver con la falta de mazmorras en la Tierra. El dios del sol, el hombre cerdo, le había dicho a Damián que las mazmorras eran como una llamada de auxilio que un supervisor podía enviar en nombre de su planeta. ¿Y si esta era la forma en que el sistema equilibraba el campo? Como la Tierra no tenía supervisor, algunas personas fueron elegidas al azar para entrar en otros mundos, adquirir este conocimiento mágico único y, de alguna manera, convertirse en supervisores, regresando a su mundo para fundar otra civilización mágica. La existencia de misteriosas herramientas de estado, comunes tanto a este mundo como al de los hombres cerdo, sugería un plan mayor de una inteligencia superior que se entrometía en sus vidas. El sistema en sí mismo era algo inexplicable desde cualquier punto de vista lógico. Quizás un método avanzado para que seres inteligentes tengan la oportunidad de evolucionar hacia algo único. ¿Como una granja genética? Damián negó con la cabeza. Estaba volviendo a caer en una espiral. Su mente excesivamente pensante era a la vez una bendición y un catalizador de desastres para sí mismo. En la Tierra, solo lo convertía en un adolescente nervioso y ansioso. Pasar largos periodos con otros como guardián le había hecho darse cuenta de lo malo que era este hábito de distraerse. Sin embargo, el teléfono no era lo que hacía excepcional a la torre. Eran las docenas de cubos cuadrados desmontables que conformaban su masa interior. Todos los cubos tenían glifos grabados que se activaban con Mara. La función era la misma que la de la reliquia del monitor, pero todos los cubos podían acceder a la pantalla de estado central grabada en la propia torre.